Bueno, igual que todos, yo creo que con la coyuntura... Un poco alterado todo, ¿no? Sí, por supuesto. Escuchaste la entrevista anterior, están bien molestos los sectores agrarios, ¿no? Y se entiende, ¿no? En parte se entiende, por supuesto que se entiende. Yana, vamos de frente a conversar sobre el tema de la discriminación. ¿Por qué las personas transexuales en el Perú sufren todos los días actos de discriminación? No solo las personas transexuales, ¿no? Porque la palabra transexual es un término médico para nombrar a unas personas que se han realizado una cirugía de reasignación genital. Pero digamos las personas trans en general, transgénero, perfecto, perfecto. O como usamos nosotros el término paraguas, trans, ¿no? Para no bienvenido. Sí, entonces hombres y mujeres trans son discriminados y discriminadas porque no hay un conocimiento sobre la identidad de género en nuestro país, ¿no? Y esto parte desde que el propio Estado no reconoce nuestra existencia, ¿no? Al no reconocer nuestra identidad de género trans, ¿no? Y cómo esto se manifiesta, porque pues, la gente dice, no, mucha gente dice que es cuestión de nosotros, de nosotras, que solo lo tenemos en la mente, pero la evidencia más clara es que no contamos, por ejemplo, con un documento nacional de identidad que nos represente. Clarísimo, cero identidad para comenzar, digamos. Exacto. Y esto... ¿qué atrae? Por ejemplo, que no seamos incluidas en los censos, ¿no? Es decir, no hay data, no hay una institución pública que te pueda decir cuántos hombres y mujeres trans existen actualmente en el Perú, ¿no? Porque no incluyen estas variables dentro de un censo nacional, por ejemplo, ¿no? Otra forma es que pues el DNI como tal, físicamente, no representa ni nuestros nombres, ni nuestro sexo o género en algunos casos. O sea, cuando tú vas con tu DNI a cualquier instancia gubernamental, vas con una imagen que no es la tuya. Exacto, que no es la mía, que no me representa. Que no te representa, exactamente. Porque el DNI justamente lo que busca es la identificación de la persona, ¿no? Entonces, en estas experiencias, muchos de nosotros y de nosotras ha tenido, por ejemplo, que han dudado de que somos la persona que dice el DNI, nos han querido acusar de suplantación en algunos casos, porque claro, no es evidente la persona que tengo frente con la persona que aparece en el documento de identidad, ¿no? Entonces esa vulneración, imagínate, algo tan sencillo como realizar una transacción bancaria, pagar el agua, la luz, ir a un banco a retirar... Es una gran complejidad a la larga. Sí. Yana, ¿por qué alguien que te ve puede sentir hacia ti una tensión diferente? ¿Por qué te puede mirar con resquemor y miedo? ¿Por qué te levantaría la mano para pegarte? ¿Por qué te odiaría por ser como eres? Yo creo que la respuesta la estamos viendo ahorita en la coyuntura y en las noticias, ¿no? La falta de educación con enfoque de género, que nos enseñen en los colegios que existen personas LGBT, ya es una muestra de por qué más adelante estos ciudadanos van a desconocer y van a sentir miedo, rechazo a lo que nunca le enseñaron que existía, ¿no? Y que lo han tenido que aprender, ¿sabe cómo, no? O sea, todos nosotros y nosotras hemos tenido que descubrir quién nos gusta, quién nos atrae, quién nos excita, con quién nos queremos relacionar. Por supuesto, por supuesto. De forma autodidacta, se podría decir, porque no nos enseñaron nunca la existencia. Y no sabes cuántas lágrimas nos hubieran ahorrado algunas personas si en el colegio me hubieran dicho que yo era normal, ¿no? O que mis compañeros eran normales, como el resto, ¿no? Entonces ahí parte todo. ¿Por qué? Porque es una educación machista, ¿no? Y además muy conservadora. Se dice que no hay que hablar de estos temas, que es tabú, que la sexualidad, que el sexo. Entonces, cuando en verdad estás dejando a las personas, a quienes van a ser los adultos del mañana, desarmados frente a todos estos temas que vemos, ¿no? Por intentar meterlos en una burbuja que pues tarde que temprano se le va a reventar, ¿no? ¿Por qué les es tan difícil al colectivo de hombres y mujeres trans encontrar trabajo? Básicamente por la discriminación, los prejuicios y el estigma que hay sobre nosotros y nosotras, ¿no? Ciertamente quizás hace algunos años podíamos hablar de que no había suficientes personas trans preparadas, profesionales. Hoy en día eso está cambiando. Es más, estoy segura que en este instante en todas las universidades del Perú debe haber chicos y chicas que quizás ahorita no se identifican como trans o ya lo hacen o más adelante. Entonces eso quiere decir que los próximos 5 o 10 años vamos a tener arquitectos trans, médicos trans, enfermeras trans. Entonces creo que en este momento no se está dando, pero imagínate ir a un trabajo y que te digan, das mal aspecto, das mala imagen, ahuyentas a la clientela. No, o sea, ¿cómo te van a decir eso? Con argumentos solamente basados en tu expresión de género o en tu físico, la parte exterior.
Y ya quedas descalificado o descalificada para que vean tu CV. Me ahuyentas a la clientela, me parece un argumento absolutamente insólito, Yana. Das mala imagen a la empresa. Das mala imagen. ¿No? Contra esos argumentos, ¿qué podemos hacer? Porque no están apelando a nuestra capacidad o incapacidad, o quizás no tenemos un CV muy armado, o que nos falta. No, simplemente nos están diciendo que por ser como somos, por vernos como nos vemos, no nos pueden dar la oportunidad de trabajar. ¿No? Esta complicación de acceder a un trabajo en condiciones normales, ¿crees que es lo que empuja a muchos hombres y mujeres trans a dedicarse a la prostitución? ¿O esto es un estereotipo? No es solamente, no hay una sola razón por la cual las compañeras trans se dedican al trabajo sexual o a la prostitución. La Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene una cifra que es ya hace algunos años, que el 70% de mujeres trans en Lima y Callao se dedican a la prostitución. Es decir, 7 de 10 mujeres aquí en Lima y Callao se dedican a la prostitución. Y dentro de las variables y el por qué, tiene que ver, por supuesto, la expulsión del hogar a muy temprana edad. Es decir, salen las chicas, en algunos casos ellas creen que es un escape, pero en realidad te han orillado a irte de tu casa porque te pegan, te maltratan, etc. ¿no? Entonces tienes a una persona de 15 años que no ha acabado la secundaria sola en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces esta persona va a tener que buscarse la manera de salir adelante, y con 15 años sin secundaria completa ya sabemos lo difícil que es en el Perú conseguir las oportunidades. Entonces si no tienes ni siquiera la secundaria completa, no puedes acceder a un instituto o mucho menos a la universidad. Entonces desde ahí ya empieza la vulneración para que tú no seas competente como el resto de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por supuesto hay otras variables también, cuestiones personales, la decisión personal, pero digamos, básicamente creo que coinciden en los casos de las personas que han salido adelante, que tienen un hogar, una familia que las ha respaldado, ¿no? Allí donde hay data e información sobre la población trans, se habla de un alto nivel de depresión, mucha angustia y luego un alto índice de suicidio. ¿Tú sentirías que en la comunidad trans peruana eso puede ser también una posibilidad, un reflejo de lo que está pasando? Por supuesto, ¿no? Imagínate que toda la vida te han dicho que eres la última rueda del coche, que no vales nada. Que sea tu papá o tu mamá quien diga, me avergüenza salir contigo. Me avergüenza, eso debe ser horrible ya. ¿No? Que digan, das vergüenza para la familia. Uy, no. Das vergüenza para el barrio. Entonces, imagínate que te digan esto desde que eres adolescente. Todos los días. Todos los días. Llegas a los 30 años, imagínate, con 20 años de tu vida diciéndote que no vales nada. ¿Cómo va a estar esa persona emocionalmente o mentalmente bien si ha sido pues bulleada y vulnerada toda su vida, o por lo menos una gran parte de su vida, ¿no? Entonces ahí se entiende cómo estas personas, o nosotros, nosotras, tendemos a pasar situaciones de estrés y depresión que a veces no encontramos cómo salir, ¿no? Yana, cuando me dijeron que venías esta mañana, conversé con muchísima gente, un poco diciendo, ¿qué le puedo preguntar a Yana Camacho? Y creo que hay una serie de preguntas que tienen que ver con desconocimiento. ¿Tendrías algún inconveniente en que yo te traslade esas preguntas para que nos ayudes a entender un poquito más tu mundo, el mundo trans? ¿Sería posible? Porque las he apuntado aquí, además las tenemos impresas y quiero que nos ayudes, por favor. Alguien me dijo, ¿es lo mismo un travesti que un transexual? Justo lo que conversamos al inicio, ¿no? El término paraguas, digamos, más adecuado es persona trans. Ahí dentro de persona trans, ¿no? Puedes encontrar personas transexuales o personas transgénero, ¿no? Pero como no vamos a ir preguntándole a la gente si se ha operado o no se ha operado, por llevarlo de una otra manera, entonces el término paraguas es persona trans, hombre trans, mujer trans, ¿no? Y la palabra travesti, sí es cierto, hay algunas personas aquí en nuestro país que buscan reivindicar el término y la palabra. Entiendo. Porque las compañeras trans más antiguas se siguen denominando travestis, o en nuestra comunidad entre nosotros podemos decir travestis sin ningún tema peyorativo. Sin embargo, el término aquí en el Perú tiene esa carga negativa, peyorativa, ¿no? Porque es siempre como que delincuentes, asaltantes, drogadictos y travestis, ¿no? Entonces, por eso es que no se utiliza, pero quizás eventualmente se pueda reivindicar el término, lo podemos utilizar como en Argentina, por ejemplo. Queda clarísimo. Yana, ¿un transexual nace o se forma mientras crece? Nuevamente, una persona trans, me imagino. Todavía no hay estudios contundentes, determinantes, pero yo partiría, nosotros no nos preguntamos si el heterosexual nace o se hace, ¿no? ¿Y por qué sí nos tenemos que preguntar si las personas LGBT nacen o se hacen, ¿no? Entonces, partiendo por ahí, ¿no? Pero yo creo que
no vamos a saber eso, por lo menos aquí en el Perú, hasta que no tengamos la información correcta desde casa, desde el colegio, y podamos identificarnos, ¿no? Porque muchas veces nos identificamos ya grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes analizar la conducta o tu conducta? Ahora, personalmente, yo siento que he nacido como una mujer trans. ¿Tú sientes que naciste Claro, así? sí. Perfecto. ¿No? ¿A las personas trans les gustan las chicas o los chicos? Me preguntaban. Es bueno entender que hay que diferenciar dentro de la identidad sexual 4 elementos de la identidad sexual. Uno de ellos es la identidad de género, hombre-mujer, no binario, orientación sexual, quién me gusta, quién me atrae, quién me excita, ¿no? El sexo como tal, genitales, y la expresión de género. Entonces, la atracción romántica o sexual hacia otra persona pasa por un tema de orientación sexual, que no tiene que ver con la identidad de género. Entonces, son como que 2 grupos distintos. Entiendo. Una persona trans, me voy a agarrar yo como ejemplo para no herir susceptibilidades a nadie. Yo soy una mujer trans y me gustan los hombres. Entonces, yo sería una mujer trans heterosexual. ¿No? No sería homosexual. Porque si yo me identificara como hombre y me gustaran los hombres, ahí sería homosexual. Queda clarísimo. Yana, está respondido, pero lo vuelvo a plantear para no desairar a quien de alguna manera me pidió esta pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que eras de otro sexo? No sé si la pregunta está bien planteada. No. No está bien planteada, ¿no? De otro género en todo caso. De otro género en todo caso, claro. Al distinto al que se me asignó al nacer. Porque recuerda, cuando todos nacemos, somos unos bebitos, simplemente te ven los genitales, hombre, si celeste tienes pene, rosado, de frente. O vulva, o mujer si tienes vulva, ¿no? Entonces, así es. Mi género es distinto al que me asignaron al nacer y, como dije, de toda la vida, ¿no? De o sea, es toda algo la vida que lo tienes dentro y que lo sientes. Solamente que algunas personas nos tardamos quizás más en visibilizarlo que otras. Por supuesto. Y es por la falta de educación, ¿no? Yana, ¿has sufrido acoso escolar por esta condición? Yo creía que no. No, yo creía que no, porque sentía que pues era un dame que te doy, o sea, todos nos burlábamos de todos. Se burlaban de mí por ser muy delicada, pero yo también quizás me burlaba del sobrepeso de algún compañero, ¿no? O etcétera. Entonces yo sentía que no era un tema de solamente contra mí, era como que todos nos agarrábamos, todos nos agarramos de todos, nunca sentí. ¿Pero fuiste feliz en el colegio? ¿La escuela? Sí, tuviste. Es más, si pudiera regresar un día de mi vida sería en el colegio, de acuerdo, ¿no? Muy bien. Pero ahora ya de grande, analizando algunas situaciones, digo, no, yo creo que sí hubo cierta carga discriminatoria, etcétera, en ciertos momentos. Correcto. Pero no he sido una víctima de bullying como tal, ¿no? Como los casos que vemos ahora. Por supuesto, por supuesto. Yana, ¿intentaste reprimir tu condición? ¿Ir a remolque, era contracorriente de lo que sentías? Por supuesto. Y lo hice por cuestiones laborales y de desarrollo personal, ¿no? Por no defraudar a mi familia, ¿no? El peso de la familia es muy fuerte. Claro, la familia, la carrera. Yo a veces digo que el periodismo me salvó la vida porque a mí de adolescente quisieron introducirme a la prostitución, ¿no? ¿Sí? Y no como algo negativo, sino porque las compañeras trans de ese momento, las travestis, creían que te estaban ayudando. Te ayudaban a conseguir trabajo o a ganarte la vida, ¿no? Qué loco. Entonces, bajo su concepción me estaban haciendo un bien porque les caía bien. Pero yo en ese momento puse una balanza y dije, me muero tanto por ser periodista, pero también me muero tanto por verme como una mujer. Y en la balanza, y no sé qué fue lo que me haya iluminado a mí a los 15 años, no sé si creen en Dios, en el universo, en las estrellas, en lo que sea que crean, a mí algo me iluminó y yo elegí el periodismo o estudiar antes que ser una mujer rapero, lo que me ha costado, ¿no? Yana Camacho, mi colega, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí. Yana, ¿cómo reaccionaron tus padres? Me preguntan también cuando lo supieron. ¿Cómo fue la cosa en casa? En mi casa éramos muy equipo, ¿no? Todos éramos muy como un equipo. Siento que luego que yo visibilicé mi identidad como mujer trans, hubo por supuesto las taras propias de una familia castrense, ¿no? Religiosa, conservadora. ¿Había militares en la familia? Sí. Uy. Sí. Entonces, varios, ¿no? Entonces... Debe ser más difícil por eso también, ¿no? Sí, por supuesto, entender, porque es, pues, ellos tienen ya una educación muy cerrada y muy marcada, ¿no? Así es. Pues yo estuve alejada de mi familia algunos años, ¿no? Sin embargo... fue bonito saber que el amor pudo más. Pudo más. Pudo más y eventualmente terminamos limando asperezas, abrazándonos, llorándonos por los años perdidos. Muy buena historia, Yana. Por los años perdidos. Y les agradezco, en verdad, agradezco a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a mi familia
Porque sí es cierto que algunos familiares con los que yo me llevaba muy bien se alejaron de mí, ¿no? Como amigos también, que yo pensé que eran mis amigos, y me di cuenta que mientras tú digas que eres un chico gay, muy delicado, muy femenino, o como tu expresión de género sea, todo bien, pero cuando pasas a decir, ya no me llames así, yo soy una mujer trans. Ahí la cosa se pone más dura. Exacto, ahí es lo que se viene más fuerte. Pero agradezco porque pues, el nacimiento de un pequeño sobrinito, el primero de mi familia, nos reunió. Qué maravilla. Nos reunió y hoy en día, en verdad, estoy pasando un momento muy bonito con mi familia, después de algunos años de no haber vivido juntos. Es una historia fantástica. Tienes que escribir esto alguna vez, Diana. Ojalá. Te preguntan, ¿qué les dirías a las personas que no te comprenden? Estoy convencido que nos están viendo en este momento y hay gente que está diciendo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Sí, yo me imagino. ¿Qué les dirías? Sobre todo en este espacio, ¿no? Sí. Pero es el canal de todos los peruanos y peruanas. Es el canal de todos los peruanos. Y nosotros somos peruanos y peruanas. Sea de la identidad que sea, así que estamos en casa. ¿Qué les diría? En realidad les diría, número uno, que lean un poco más, que se informen. Porque partimos nuevamente de que no tenemos esta información apropiada en el colegio, ¿no? Que está de la mano con la educación sexual integral, que tampoco hay, ¿no? Entonces, al no haber este enfoque de género, crecemos sin saber estos temas. Pero luego vamos a descubrir ya que nosotros y nosotras somos ciudadanos y ciudadanas como todos, que tenemos las mismas capacidades que todos, pero no tenemos las mismas oportunidades que todos. Entonces, pagamos los mismos impuestos, Diana. Exacto. ¿No es cierto? Por ser trans, a mí el Estado no me subvenciona nada. Sí, ¿no? es, por supuesto. Entonces es más información y una palabra que creo que aunque últimamente se ha usado mucho, yo sigo creyendo que es la clave, ¿no? Empatía, ¿no? Más empatía, hacer las cosas con empatía, yo creo que esa puede ser la clave. Ponerte por unos segundos en los zapatos de otra persona, creo que te puede hacer cambiar el panorama, ¿no? Y leyendo, y además porque no estamos hablando de una población que la estamos creando o que no existe o que es un supuesto. Estamos hablando de personas que existen, somos personas que estamos caminando por la calle, somos seres humanos, o sea, ya los tienes ahí, ¿qué vas a hacer con ellos o qué haces con ellos, ¿no? Esa es la respuesta y esa es la lucha que llevamos y que consideramos es justa. Gracias. ¿No? Gracias por venir aquí, por habernos ayudado a entender tantísimas cosas. Gracias. Ojalá haya más espacios para mis compañeros y mis compañeras. Tu casa, cuando quieras. Diana Camacho. Ok, muchas gracias. Bueno, ya la han escuchado, una mujer valiente, ¿no es cierto? Que además es colega. ¿Cómo no le íbamos a tener aquí en la casa de todos los peruanos?